Khalnayak es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de acción y crimen, protagonizada por Sanjay Dutt como Balu, Jackie Shroff como Ram y Madhuri Dixit como Ganga. Comencemos. Empezamos viendo a una mujer llamada Arti. Esta ve pasar el tren. Más tarde un señor mayor la busca y Arti está viendo la foto de su hijo llamado Balu. El anciano le dice a la mujer que su hijo es un criminal, que fue el causante de la muerte de su propio padre, que hace 6 años no lo ve y que ya debería dejar de esperarlo. Arti se siente mal al escuchar esto. Luego vemos a Balu en la ciudad. Este se infiltra como fotógrafo en un grupo de personas que están escuchando a un político llamado Prasad. Balu dispara contra el político, pero mientras intentaba encender su moto para escapar es atrapado por la policía. Al día siguiente, el oficial en jefe llamado Ram Kumar da una entrevista a los medios, informa la captura de Balu. Dice que el joven ya ha privado de la vida a 4 políticos y además roba, pero no trabaja para sí mismo, sino para una gran organización de origen extranjero y deben desmantelarla para detener que más jóvenes sean víctimas y se conviertan en instrumentos de violencia como Balu. Los periodistas preguntan cómo lograrán desmantelar el grupo. Ram responde que a través de Balu, pues no es un joven cualquiera. En el pueblo vemos a Arti lavando ropa con otras mujeres. Estas hacen comentarios y burlas hacia Arti por esperar a su hijo delincuente. El anciano llega y les llama la atención a las mujeres por tener esa actitud. Vemos que este lleva un periódico en la mano y se aparta para hablar con Arti. Mientras, en la comandancia de policía, unos agentes le informan a Ram que ya investigaron a Balu, pero este dice no tener parientes cercanos vivos, aunque sí saben de una mujer llamada Sofía, quien es su amante, es modelo y bailarina. Luego vemos a Sofía hablando por teléfono con un hombre llamado Roshan, es el jefe de la organización para la que trabaja Balu. Sofía le pide que ayude a Balu a salir de prisión. Roshan dice que no se preocupe, pues en alguno de sus traslados lograrán ayudarlo a escapar. Ahí mismo, Roshan le comenta a un político de nombre Prakash que le hará ganar las elecciones a cambio de 2 millones de rupias. Luego le quita la vida al dueño de la moto, pues dice que por su culpa atraparon a Balu. En el pueblo, el anciano dice a Arti que han condenado a Balu a 20 años de prisión. La señora se siente mal. Este le pide olvidarlo y le confiesa que en su declaración, Balu dijo que su madre ya estaba fallecida. Vemos a Sofía en una presentación. Días después, el inspector Ram traslada a Balu en el tren. En la otra comisaría golpean a Balu, pero este se niega a confesar sobre la organización. Roshan comenta que hay que tener cuidado con un oficial llamado Ram, pues es muy astuto y podría hacer hablar a Balu. En prisión, Ram sigue hablando con Balu y otro inspector llamado Ishbar. Le ofrecen rebajar su condena de 20 a 2 años si confiesa los nombres de los líderes de la organización. Balu juega con ellos y se niega a delatar a su jefe. En otra ocasión vemos que Ishbar habla de su hija con su esposa. La joven vive en Estados Unidos y es menos discreta que las indias convencionales. Luego llega Ram. La señora da a entender que a su hija le gusta el inspector, pero Ram dice que hasta que no termine la investigación sobre la organización de Balu, no pensará en casarse. Más tarde, vemos en la prisión al joven amigo de Balu, a quien también arrestaron. Se nota muy golpeado. Le preguntan a Balu si lo conoce, por lo que contesta que es Muna, un amigo cercano. Luego los oficiales comentan que el chico habló de fechas y objetivos que tiene la organización próximamente. Balu los persuade y se acerca poco a poco al chico. Luego con sus brazos lo asfixia para que no siga confesando. Apartan a Balu rápidamente, pero el chico ya ha perdido la vida. Roshan se entera de esto, y también la prensa se entera de la muerte del joven a manos de Balu por la irresponsabilidad de los oficiales, y los superiores de Ram se enfadan, pues era el único testigo hasta el momento. En la noche, Ram, muy enfadado, va a buscar a Balu y pelean de igual a igual. Los demás reos y policías ven toda la escena incrédulos, hasta que luego de un rato lo detienen, y Ram termina advirtiéndole no volver a golpear a un policía. Al día siguiente, Ram intenta nuevamente persuadir a Balu para que hable.
Le dice que él es solo una herramienta para el beneficio de los enemigos de la patria, y son ellos los que se llevan la mejor parte, pero Balu responde que ese argumento no funciona, pues también es muy sabido que los supuestos amantes de la patria también desangran al país a su conveniencia. Ram, antes de irse, le dice que tarde o temprano lo hará hablar. Luego, Ishvar dice a Ram que Balu aseguró que el 10 de octubre a las 10 de la noche escaparía. Refuerzan la prisión para que Balu no pueda escapar. Ese día a esa hora están pendientes de Balu y este solo confiesa que los quería retar. Otro día en la cárcel de mujeres vemos a una oficial llamada Ganga. Es la novia de Ram. Ram la llama por teléfono, pero ella se nota disgustada y dice no querer hablar. Luego le pasa a su tío Ishvar, quien la saluda. Al final Ganga dice que en la noche asistirá a la boda de su amiga y cuelga la llamada. Ganga llega a la boda, también hay otras chicas. Luego llega Ram y empieza la música y todos bailan. Al finalizar la fiesta, la tía de Ganga discute con Ram, dice que viene y se va, y Ganga recibe críticas por ese noviazgo, que parece no ir a ningún lado, y es peor aún ya que Ganga no tiene a sus padres vivos y trabaja para sustentarse, además está en edad de matrimonio. Ganga le dice a Ram que no le preste mucha atención a lo que diga su tía. Ram comenta que le pondrá el sindur de casada a Ganga, pero en ese momento un policía informa que Balu ha logrado escapar de la prisión. Ram viaja rápido a la comisaría, pero la noticia ya se ha esparcido. Roshan le informa a Sofía que Balu está libre. La prensa pregunta a Ram si lo destituyeron y por qué andaba con su amante de fiesta en lugar de hacer su trabajo. Ram se enfada y pide respeto. Los periodistas gritan que Ram es una vergüenza. Ishvar y Ganga ven todo. La chica dice que ella ayudará a Ram a atrapar de nuevo a Balu. Ganga habla con sus superiores para que le den la misión. Ella planea infiltrarse con las mujeres que bailan. Luego vemos que Balu pregunta a sus compañeros por su madre. Estos dicen que ella ya se ha ido a otro pueblo con el anciano. Balu pregunta quién es ese. Dicen que el anciano también trabaja para Roshan. Otro día, vemos una presentación en un restaurante. Hay muchas bailarinas, entre ellas está infiltrada Ganga. Balu se siente atraído por ella. Cuando termina la presentación, Balu va al camerino de Ganga. Ella le pregunta quién es. Él le confiesa que es un criminal. Balu le pide que le diga cuánto gana. Ganga responde que gana 100 rupias por presentación, por lo que Balu le dice que le dará 100,000 rupias si lo acompaña a Singapur. También le ofrece comodidades, y aun si no acepta la llevará a la fuerza. Ganga acepta ir, y Balu paga 30,000 por adelantado. Vemos que Ram se ha enterado de todo, y se ve molesto de que Ganga se esté arriesgando tanto, pues si la descubren acabarán con ella. Luego vemos a Ganga y a los hombres de Balu en una cafetería cantando. Ahí llega un policía, pero luego dice que está vestido así porque es un actor. Mientras los hombres hablan, Ganga toma el teléfono y llama a la estación de policía. Ahí responde Ishvar, pero rápidamente Ram toma el teléfono. Ganga dice que está bien y habla en clave. Ram le pide que vuelva, pero Ganga se niega y le indica un poco la ruta que van a tomar. Ahí Balu toma el teléfono y luego cuelga. Balu y los demás maleantes siguen su viaje a Singapur. Ganga canta y baila. En la carretera ella deja tirado su anillo de oro, el cual un hombre encuentra y se lo lleva al inspector Ram, por lo que éste se dirige rápido a la ruta donde fue encontrado. Más adelante encuentran a una comunidad nativa. Ganga canta y baila con ellos. Esa noche se quedan en unas cabañas retiradas. A la cabaña donde duerme Ganga llega Balu. Le empieza a decir que no puede dormir porque piensa mucho en ella. También dice que cree que se ha enamorado de ella y empieza a besarla. Ganga toma un cuchillo, pero en ese momento pasa un helicóptero de la policía, por lo que todos intentan huir. Muchos hombres de Balu son apresados. Balu se aleja y cuando va a encender un cigarro ve a Ram. Estos pelean. Luego Balu corre, pero es acorralado por la policía. Cerca al carro de Ram está Ganga. Balu la ve y la toma como escudo para que no disparen, y así escapa de nuevo con la joven. Más tarde vemos que Arti, la madre de Balu, ha sido capturada por la policía. Le preguntan insistentemente por su hijo, pero ella dice no haberlo visto desde hace 6 años. Luego en una de las guaridas de Balu, este abofetea a Ganga.
y saca la identificación policial de la joven y se la muestra. Dice que ahora sabe que es una infiltrada. Balu confiesa que revisó su maleta y encontró una pistola con la identificación. Le dice que se irán a Singapur y ella será su esposa. Ganga contesta que ella no le teme a morir y también se puede defender. Además no volverá a comer nada de lo que ellos le ofrezcan. Dentro de la casa los hombres se visten con los trajes de Ganga y empiezan a bailar Choli ke pichi ke hai, la canción que bailó Ganga el día que la conocieron. Luego saca una cuchilla y dice que le cortará la cara antes de quemarla. Mientras vemos que Ram recibe una llamada de Roshan, el jefe de Balu. Le pide que deje libres a sus 4 hombres que arrestó recientemente y que deje de estar donde no lo han llamado, o de lo contrario le hará su vida un infierno. Ram se enfada y lo reta a que se lo diga en la cara, pero Roshan corta la llamada. Otros oficiales le dan a Ram un nuevo reporte del caso. Es sobre la madre de Balu. Este dice que no tiene caso investigarla, pues un hijo que declara fallecida a su propia madre viva es porque no le interesa nada. Pero cuando ve la foto de Arti, decide ir a la celda. Hace que saquen a la mujer y la lleva a su oficina. Ahí le ofrece unas medicinas, pero Arti se niega y dice que solo quiere regresar a su pueblo. Ram pregunta qué pueblo es y ella le cuenta todo, también quiénes son los líderes del lugar. Luego Ram le muestra una foto antigua, hay unos adultos y varios niños. Le pregunta si es ella la mujer de la foto. Arti contesta que sí, ya que era maestra en esa época. Luego Ram señala a 2 niños. Arti dice que uno es su hijo Balu y el otro es su amigo llamado Babla. Ahí Ram le confiesa que él es Babla, el huérfano del pueblo, quien logró estudiar hasta 8º grado y luego se vino a la ciudad a hacer su carrera de policía. Dice que debe encontrar a Balu. Más tarde vemos a Balu y a Ganga. Estos han llegado a un pueblo. Ahí están golpeando a un joven por votar en oposición. Balu va a ver qué pasa, pero hay unos tipos que quieren sobrepasar con Ganga, por lo que Balu dispara a todos. Infortunadamente este también recibe una bala en su pierna. La gente se siente segura con ellos, pues Balu lleva el uniforme de policía. En la noche Balu se siente muy mal y ven salir a Ganga en la motocicleta. Todos piensan que se ha escapado y Balu va por su pistola, pero Ganga regresa de nuevo con un médico quien atiende a Balu. Más tarde Balu dormido empieza a llamar a su madre y cuando despierta va al cuarto de Ganga y toma alcohol. También le agradece por ayudarle, pero advierte que no la dejará libre. Ganga comenta que debe querer mucho a su madre y pregunta si está viva. Balu responde que sí. Mientras, Ram sigue hablando con Arti. Ella empieza a contarle cómo eran sus vidas antes de que el monstruo llegara. El padre de Balu era un abogado de prestigio. Ram pregunta cómo llegó Balu al mundo de la delincuencia. Arti continúa diciendo que el monstruo le echó mal de ojo desde que Balu era pequeño, pues llegó en un Diwali a su casa con dulces y luces para los niños. Además, ese día le ofreció un soborno a su esposo para que lo defendiera, ya que ese hombre estaba acusado de incendiar la colonia y tener ideas antidemocráticas. El esposo de Arti se negó, pero este monstruo llamado Roshan abrazó y dio regalos a Balu. Como el niño aceptó, su padre se enfadó y lo abofeteó. Arti defendió al niño, pues no tenía la culpa. Así pasaron los años. Cuando Balu creció, empezó su etapa de rebeldía y pensaba que su padre lo odiaba por ser tan estricto con él y con su hermana mayor, la cual era trabajadora social. Esta siempre aconsejaba a Balu. Fue así como 6 años antes, Balu le confesó a su hermana que quería trabajar con Roshan. Ella le advirtió no hacerlo, pues es una mala persona. El padre de Balu se entera de esto también y lo golpea, por lo que decide irse de la casa. Este también quería llevarse a su madre, pero la señora se negó, ya que dijo que su lugar estaba con su esposo. Pasados los días, la hermana de Balu llamó a Roshan y le pidió que regresara a su hermano. Dijo que era un sinvergüenza criminal. Esa noche Roshan interceptó a la hermana de Balu y le quitó la vida cruelmente. Luego de esto, el padre apareció sin vida en su oficina. Aparentemente tomó veneno por su propia cuenta por el dolor de perder a su hija. Esa noche Balu llegó a recriminarle a su madre el hecho de que su padre nunca le mostró afecto ni una enseñanza verdadera con amor.
y dice que ahora tampoco tiene madre, y se va. Fue así como Arti quedó sola y esperando que su hijo Balu regresara, y le pide a Ram que por favor no le haga daño y lo ayude. Ram se siente muy mal de ver así a Arti y como Roshan ha corrompido a jóvenes como Balu con mentiras y dinero fácil. Luego vemos que alguien llama al oficial Ishvar, le dice que habló con el ministro y arregló todo el escándalo del escape de Balu y que se haya llevado a Ganga y que para no suspenderlos tiene una condición, esto es que Ram debe olvidar a Ganga y casarse con su hija Lily, además de hacer todo lo que su esposa le pida. En otro lugar, Balu discute con Ganga. Ella le dice que antes lo odiaba y pensaba lo peor de él, pero que ahora sabe que dentro de él hay un héroe de sangre india. Balu responde que un hombre puede convertirse en animal, pero no lo contrario, por lo que Ganga bromea diciendo que con ese aspecto sí parece un animal. Vemos también que Ram le regala un reloj con GPS a Arti y le pide que siempre lo lleve. Más tarde, Balu regresa de la ciudad con un aspecto nuevo y entrega un regalo de una deidad a Ganga. Las mujeres del templo cantan y bailan y Ganga ve un espejismo de Ram. Balu siempre mira a Ganga con ilusión y alegría. Más adelante, Balu se acerca a Ganga y ella se reclina sobre él pensando en Ram, pero se sobresalta al notar que es Balu. Después Balu saca un collar de matrimonio, por lo que Ganga se siente mal y dice que lo respeta mucho, pero que no lo ama, pues su corazón ya le pertenece a alguien más. Balu se enfada por esto y la abofetea. Pregunta el nombre del tipo, pero ella se niega a decirlo. Ahí llegan los hombres de Balu a alertar que la policía ha llegado. Todos corren para intentar escapar. La policía tiene acorralado a Balu, pero Ganga se entromete y pide que no le hagan daño, por lo que Balu logra escapar. Al anochecer vemos que Arti llega a una iglesia, pregunta al sacerdote si ha visto a su hijo. Ahí su hijo lo llama. La señora lo ve y se siente muy feliz. Balu abraza a su madre. A la mañana siguiente Ram llega a la iglesia. Balu se sorprende y le pregunta a su madre si lo traicionó. Ella dice que no, pues él es su amigo Babla. Balu se enfada y golpea a Ram. Arti intenta detener a Balu, por lo que éste la empuja. Los dos hombres siguen peleando. La cartera de Ram se cae y se abre, por lo que Balu ve la foto de Ganga. Ram confiesa que ella será su futura esposa y la razón por la que no lo ha hecho trizas, ya que Ganga lo aprecia, pero advierte no poner más a prueba su paciencia y amistad. Luego de esto, Balu escapa nuevamente y vemos que en un puente están Roshan, Sofía y otros hombres esperándolo. En la comisaría nos damos cuenta que Ganga está presa por obstruir la captura de Balu. Ella repite que no quiere que le quiten la vida a Balu. En la guarida de Roshan vemos un baile de Sofía y también de Balu. Este no puede dejar de pensar en Ganga y en todo lo que era su vida antes. El haber sido malo con su madre también lo atormenta. Balu dice que quiere el cadáver de Ram y pide que traigan a su madre. Roshan ordena traer a Arti. Cuando la señora llega le quitan el reloj en la entrada. Luego Arti ve a su hijo y lo abofetea. Le reclama por su mal comportamiento. Dice que si lo hubiera abofeteado cada vez que hacía algo malo, en lugar de complacerlo, no habría caído en las manos del monstruo. Y le dice que a partir de hoy, él no es más su hijo. Su nuevo hijo será Ram. Balu se siente mal y le da la pistola a su madre. Le pide que acabe con él antes de irse. Pero Arti voltea y apunta a Roshan, recordando que fue el monstruo que arruinó a su familia y la vida de muchos jóvenes del país. Balu comenta que es gracias a Roshan que tiene lo que tiene, y la madre completa diciendo que también es el culpable de lo que ha perdido. Balu le quita el arma a su madre. Luego vemos que la policía está cerca del lugar, por lo que los hombres de Roshan avisan y planean escapar. Balu le dice a su madre que no puede dejarla y la llevará a Singapur con él. La señora responde que debe pedir a Ganga perdón, ya que por su culpa está presa. Como Roshan se ha dado cuenta que Arti es una debilidad para Balu, envía a Balu en un barco y aparte envía a la madre en una lancha, esperando que se quite la vida. Es así como el lanchero deja sola a la señora y ésta con mucho miedo cae al mar. Balu ve con impotencia por la ventanilla, pero como la policía está cerca, Ram nada para salvarla. También Sofía le confiesa a Balu que escuchó que Roshan fue quien le quitó la vida a su hermana en el pasado. Balu se enfurece por esto.
Llegan a tierra firme y Balu es herido. Roshan intenta escapar, pero Balu llega a donde está él. Lo unta con su sangre en la cara y le dice que es la sangre de la mujer a la que intentó quitarle la vida, es decir, Arti, y que también sabe que le quitó la vida a su hermana e intentó quitársela a él, y lo llama hipócrita. En ese momento llega la policía y dispara, y Balu se distrae. Roshan aprovecha y también le dispara a Balu, el cual cae inconsciente. Rápidamente el sujeto ordena tirar el cuerpo de Balu al mar. Ram llega y aunque Roshan dispara con sus últimas balas, estas dan en su chaleco antibalas. Ram le recrimina a Roshan por arruinar a los jóvenes del país con malas ideas y le dice que abra su camisa para que peleen cuerpo a cuerpo. Ram dispara a los hombres de Roshan que van llegando y al final no puede con la ira y arroja al hombre desde lo alto. Roshan cae perdiendo la vida. Los hombres que son fieles a Balu lo rescatan. Balu comenta que ahora él es el jefe y planean seguir con el plan de salir del país. Pero antes de irse lee en el periódico hay una noticia sobre Ganga, donde se afirma que ella será condenada porque entró en una misión encubierta y terminó ayudando al criminal Balu, lo que significa una falta grave de traición a la institución. Al día siguiente, en el juicio contra Ganga, la condenan a 7 años en prisión. Ahí llegan varios hombres armados, entre ellos Sofía y Balu, quien se entrega voluntariamente. Declara que Ganga es inocente de lo que se le acusa y sabe que solo ama a Ram. Comenta que antes creía que la policía era solo balas e injusticias, hasta que se cruzó con Ganga y con Ram. Ahora está dispuesto a pagar por sus delitos. Ganga dice que sabía que hay un héroe dentro de cada villano. La madre de Balu, quien también está allí, se siente muy feliz. Toman preso a Balu y este le dice al oficial Ishvar que escapará un 10 de octubre a las 10 de la noche, pero no sabe de qué año. La gente ovaciona a Ram y a Ganga. Al final, mientras Balu va en el auto y su madre lo ve partir, comenta que el hijo pródigo ha regresado a casa. Khalnayak es una película del año 1993. La palabra significa villano en hindi. Esta película fue la segunda más taquillera en su año y precisamente este año se corrió el rumor de que posiblemente se realizará una secuela de esta película. El director Subhash Ghai, cuando tenía la idea para la película y la empezó a desarrollar, pensó en que sería una película de arte, además de querer elegir a Anil Kapoor en el papel de Balu y a Nana Patekar como Ram, pero su guionista sugirió reorientar la película a un tema de acción y además elegir a otros actores, especialmente en el papel de Balu, ya que se requería un personaje con más presencia y carácter, pues sería la pieza clave de la película, por lo que terminaron eligiendo a Sanjay. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.